La agrupación Barro Rojo celebra importante aniversario. ¿Cómo lo harán? Ya veremos. Trasplante de órganos entre especies, por ejemplo, corazón de cerdo humano. ¿Es posible? Y Juan Arturo Brennan, en Mirando Músicas, nos tiene súper invitada. Qué gusto estar con ustedes en este último programa de la semana, Noticias 22. Qué gusto, de verdad, estar con Rafael García Villegas y todo este gran equipo. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo te va? Muy contento de saludarte, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. En efecto, 21 de enero de 2022. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y tenemos mucha ganas, así que vámonos de corrido. El próximo martes, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM iniciará con las sesiones del segundo ciclo, una cita con la Biblioteca Nacional de México, encuentro que este año se enfoca en la historia de la lectura y el libro en tiempos post-pandemia. ¿Cómo las medidas de confinamiento y requeridas por la pandemia afectaron el desempeño de la historia del libro? Esta fue la pregunta base que motivó a los investigadores Pablo Avilés y Manuel Suárez del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM a crear el ciclo internacional Una cita con la Biblioteca Nacional de México, que por segundo año consecutivo se lleva a cabo, y este 2022, bajo la temática Historia de la lectura y del libro en la pospandemia, reflexiones sobre un porvenir incierto. Un poco la forma o las conclusiones del primer ciclo, de la primera parte del ciclo, nos arrojaron muchas sorpresas, muchas cosas agradables en el sentido, por ejemplo, de que la historia del libro ya no puede ser el estudio solamente del libro impreso europeo, sino que necesitamos abrir nuestros ojos hacia otras perspectivas, como el libro, por ejemplo, en China, propiamente en Mesoamérica. Entonces, este segundo ciclo tiene una peculiaridad de ser un poco más, digamos, diverso en términos de no solo ver las visiones clásicas que tenemos en España, en Francia, en Inglaterra, en México, sino que ahora estamos intentando abarcar visiones que nos permitan engrandecer un poco la panorámica que tenemos sobre el libro en sí. Cuenta que a pesar de la crisis de la pandemia, el libro en sí mismo como objeto tiene muy buena salud, ¿no? En países como los europeos e incluso el nuestro, los libros se siguen vendiendo. Claro, se compran diferente tipo de libros. En Europa sobre todo se compran ediciones nuevas, pero también nos dimos cuenta que aquí en México, por ejemplo, se compran muchos libros de segunda mano. Y entonces, en ese sentido, los libros gozan de muy, muy, muy buena salud. Pero la evolución que se está viendo es, como ya lo dijo Manuel, es a abrir los formatos de los libros. La segunda parte de esta iniciativa incluye temáticas como la lectura durante el confinamiento en Inglaterra y Dinamarca, el libro chino, la historia del conocimiento en los ámbitos académicos, la historia de la lectura, el escritor marginal y la historia de la edición. Además, contempla la participación de especialistas como Ann Blair de la Universidad de Harvard, el escritor Vicente Quirarte de la UNAM y el profesor Peter Brook. Es un historiador muy, muy reconocido de la Universidad de Cambridge, que ha trabajado muchísimo desde historia de las mentalidades en la Edad Media, tiene infinidad de libros sobre historia de la cultura. Hace relativamente poco comenzó con una línea de investigación que es la historia social del conocimiento, y ahora nos va a hablar de la historia social de la ignorancia, ¿no? Se está yendo como al polo opuesto de este fenómeno. Todos estos profesores han estudiado diferentes aspectos de un mismo objeto, de un mismo fenómeno. Y sobre todo han dado perspectivas que muchas veces no se tomaban en cuenta. Si habría que definirlo, sería como un ciclo global, tanto en sentido geográfico como en sentido temático, porque se abarcan muchísimas temáticas. Y sobre todo también es un ciclo de la crisis. Las sesiones del segundo ciclo internacional, Una cita con la Biblioteca Nacional de México, comienzan el 25 de enero a la 1 de la tarde y se realizarán los martes y jueves en ese horario, con algunas excepciones a las 12 del día. Son gratuitas y la liga puede consultarse en la página del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Noticias 22, Karen Rivera. Para iniciar las actividades rumbo a su centenario, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorgó el grado de doctor honoris causa al rector de la UNAM, Enrique Graue Vichers. Vamos a ver cómo se vivió la ceremonia.
Sirva esta distinción que me otorgan y que me honra enormemente como un compromiso para reforzar los lazos entre nuestras universidades y continuar trabajando estrechamente hacia el cumplimiento cabal de las funciones sustantivas a las que nos debemos y servimos. Estas son las palabras que compartió anoche el doctor Enrique Graue, rector de la máxima casa de estudios del país, al recibir el grado de doctor honoris causa que le concedió la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Luego de recibir la medalla y título como doctor honoris causa de manos del rector Alejandro Cermeño Guerra, Enrique Graue ofreció la conferencia magistral Los desafíos de la educación superior en este siglo y en el retorno a las actividades en el marco de nuestra autonomía. Porque solo desde nuestra autonomía y con una óptica plural y diversa, sin hegemonías ideológicas o atendiendo a circunstancias políticas presentes que por definición son efímeras, es posible contemplar las posibles posturas y las distintas posturas y vislumbrar rumbos para incidir efectivamente, como decía el señor rector, en el bienestar de nuestras comunidades y de nuestra nación. Durante la ceremonia realizada en el edificio central de la Universidad Potosina y ante la comunidad de esa casa de estudios, el doctor Graue señaló que la autonomía no solo se trata de autodeterminación y autogestión, sino de un ejercicio de libertad y compromiso social con los tiempos que vivimos. Es la sociedad la que se beneficia de la autonomía, al permitir que, ajena a intereses externos, la universidad pública eduque para transformar, investigue para modificar la realidad y disperse los conocimientos para desarrollar al país y a su entorno social. Por eso, universitarios, la educación y la autonomía universitaria son un bien público, del cual la sociedad obtiene los beneficios intelectuales necesarios para su permanente movilidad, progreso y evolución. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y cambiamos de tema para platicarles que surge un nuevo encuentro desde las sombras. Hoy comenzaron las actividades del primer Festival Oscura, una iniciativa que pretende difundir y promover todas aquellas manifestaciones o expresiones artísticas relacionadas con lo gótico, con lo dark, comúnmente conocido como la escena oscura. ¿Qué nos depara este fin de semana? Aquí la información. Con el propósito de visibilizar y difundir la amplia oferta cultural que ofrece la escena oscura mexicana, la UAM, a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en conjunto con diversos colectivos, crearon el Festival Oscura Internacional. Los objetivos del festival, ¿no?, es celebrar, por supuesto, fortalecer y promover la escena oscura mexicana, ¿no?, para difundir todo lo que son las expresiones culturales que la integran, que son varias, como lo podemos ver en el programa del mismo festival, ¿no? Por otro lado, es fortalecer la comprensión y apreciación hacia esta escena, no nada más nacional, sino internacional. En esta primera edición del encuentro habrá 10 conferencias, se proyectarán 2 documentales, habrán actividades escénicas y 34 bandas musicales. Tenemos a este grupo que es Don Cráneos de Ecuador, ¿no?, o a Recipe Morado de Venezuela, que son pues, un par de grupos tremendos, ¿no? En Estados Unidos tenemos, por ejemplo, a Kors Mackey, ¿no?, que es este músico solista, cuya participación es así brutal. Y bueno, de la parte mexicana, pues qué te digo, ¿no?
los Acid Bats, está Cíteres, está The Dark Star Calling, Godless Procession de Jalisco, Lucida Fila del Estado de México. O sea, son ya estas bandas tremendas, ¿no? que han generado toda una continuidad, ¿no? Está también Hueco, también, que es una de las bandas clásicas, ¿no? de la escena. Participarán artistas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y México. Tenemos también de repente mesas literarias, ¿no? En donde vamos a tener 2 mesas de escritoras reconocidas, ¿no? Dentro de la escena y fuera de la escena, o escritoras que quizá no tienen que ver con la escena, pero como están dedicadas justo al horror y a la fantasía, pues son, digamos, estas partes paralelas que están conviviendo con la escena, ¿no? Tenemos una muestra de videoclip también, sobre las producciones que se han hecho desde 2019 hasta 2021, ¿no? Dentro de la escena, y tenemos también todo lo que es la parte escénica, que es danza, performance y un desfile de modas, ¿no? A grandes rasgos es, digamos, lo que tenemos para esta primera edición del festival. Este encuentro cultural será gratuito y se transmitirá de manera virtual a través de las redes sociales y página del Festival Oscuro Internacional hasta el 23 de enero. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues una gran ventana, una gran posibilidad a la enorme comunidad que tenemos en México dentro de este ámbito dark, escena oscura. Vamos a una pausa y regresamos con un notición científico de no creerse en unos instantes. Oigan, lo que les comentaba antes de la pausa, de verdad que es un gran momento en la historia de la ciencia. Imagínense, sustitución de órganos entre especies distintas. Esto ya es una realidad cercana a la práctica clínica. Karen Rivera nos habla de una operación de verdad impresionante ese viernes en Liminal, la ciencia en movimiento. Vamos con ella. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Hace unos días se llevó a cabo en Estados Unidos una operación revolucionaria. Por primera vez en el mundo se realizó con éxito un trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado a un humano. Esta intervención es considerada una alternativa importante para los pacientes que en el futuro requieran de trasplantes de órganos. Vamos a ver de qué se trata. El norteamericano David Bennett, quien con 57 años padecía una enfermedad cardíaca terminal, se convirtió en la primera persona del mundo en recibir un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente. Esta intervención, que se realizó en el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Baltimore, se consideró un hito para la medicina. Es la primera vez que un corazón de cerdo pasa a formar parte del organismo humano y a latir dentro del pecho de una persona. Y además es la primera vez que ocurre con estas técnicas de ingeniería genética. Pero realmente la idea de aprovechar los órganos de otras especies diferentes a la especie humana viene ya maquinándose desde hace tiempo. Se considera que en 1905 es el primer registro a nivel de literatura científica de un intento de este tipo. El cerdo al que se le extrajo el corazón para dárselo a David Bennett es un cerdo al que le cambiaron 10 genes nada más. 3 de esos genes fueron suprimidos, son genes del genoma que forman parte de la información genética del cerdo, fueron suprimidos para que no generara rechazo en el humano. Otro gen también del genoma del cerdo fue igualmente suprimido para evitar que creciera en exceso el tejido cardíaco, el corazón. Fueron 6 genes del genoma humano para hacerlo más parecido precisamente a nuestra especie. El corazón utilizado fue proporcionado por la compañía estadounidense Revivicor, que se dedica a la crianza de este tipo de mamíferos para trasplantes de órganos. Los órganos de los cerdos son similares en tamaño a los de los seres humanos. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de los genotrasplantes, ¿no? Que
que podían venir contaminados, ¿no? Por ejemplo, si un cerdo se había criado en condiciones poco controladas, con patógenos propios de esa especie, y además estaba el riesgo de rechazo. Entonces, lo que hace la ingeniería genética y las condiciones controladas de empresas como Revivicol es disminuir estos riesgos. La operación demostró que el corazón de un animal genéticamente modificado puede funcionar en el cuerpo humano sin que se presente un rechazo inmediato. Pero no se pueden perder de vista los debates que ha despertado la noticia hasta ahora, algunos relacionados con la demanda de órganos. ¿Por qué los cerdos? Es una cuestión ética porque llevamos ya pues una larga historia aprovechando los cerdos, ¿no? O sea, por lo tanto es más aceptado, es socialmente mejor aceptado sacrificar un cerdo para salvar una vida humana que sacrificar, por ejemplo, un chimpancé, que es mucho más parecido genómicamente a nosotros. Esa es una razón. La segunda es por practicidad. Un corazón de cerdo adulto, por ejemplo, lo tienes disponible en 9 meses, que es el tiempo en que llega a la etapa adulta un cerdo. Esta tecnología no necesariamente va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque están los dilemas éticos en torno a ella que no han sido resueltos, ¿no? Que se tienen que regular, tiene que haber instrumentos para regular este tipo de procedimientos. Y además están también las cuestiones éticas de los derechos de los animales. Hay que ver en qué condiciones en todo caso se van a diseñar y producir esos animales. Y está la cuestión del costo, ¿no? Barato no es. Recordemos que desde hace tiempo ya se utilizan las válvulas provenientes de cerdos y de vacas para permitir el flujo de la sangre en los seres humanos. Los genotrasplantes son una oportunidad médica, pero es importante escuchar todas las voces que se manifiestan al respecto, porque solo así se podrán resolver los dilemas éticos. Hasta aquí la información. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, en efecto, no ajeno a los dilemas éticos, pero tampoco podemos cerrar los ojos ni voltear la espalda, Laura, a la evolución de la ciencia, la medicina. Evolucionar las vacunas que nos han inoculado para protegernos contra la coronavirus, contra la COVID, es precisamente haciendo experimentos primero en animales, Laura. Efectivamente, ¿cuántos miles o millones de animales fueron utilizados y después sacrificados? Porque siempre tienen que morir después de una experimentación de cualquier tipo. Es una normatividad y además es una normatividad que deban usarse primero animales para experimentar las vacunas y todos los medicamentos y bueno, después se utilizarán en humanos. Lo mismo está ocurriendo ahora. Ahora, ¿hasta dónde? ¿En qué casos? No es lo mismo matar animales para ver si, como decíamos, pues se te irrita el lápiz labial o si el rímel Yo creo que es un debate que hay que continuar, que no está cerrado, que está abierto, que hay que continuarlo porque también los animales tienen derechos y también los animales, pues, ser utilizados hasta dónde, hasta qué grado. Sigamos debatiendo de eso, ¿no? Yo creo que en el caso de la medicina es un debate válido, yo diría que es un debate válido. Hay otros debates que yo diría adiós, o sea, peleas entre animales, gallos, perros, lo que sea, o sea, ahí no hay debate, ahí cero permisividad. Y hay otros debates que hay que continuar platicándolos, abriéndolos y ver qué podemos hacer, ¿no? Para mejorar la relación entre especies, al mismo tiempo no detener el avance de la ciencia y al mismo tiempo no dañar a los animales. ¿Se puede esto? Hay conflicto de intereses, no es fácil, no es fácil. Se logrará algún día. No es una cuestión estética, no es una cuestión de moda, es una cuestión de salud y finalmente si se empieza a tener éxito, ya en el futuro se clonará con un par de células sin necesidad de sacrificar al animalito para modificar el corazón y seguir salvando vidas. En fin, queda esto en la reflexión y en la mesa de debate y por lo pronto cambiamos de tema porque hoy a las 9 de la noche en la televisión
televisora hermana de Canal 22 TV UNAM, estrena un largometraje documental donde se reúnen las voces de 5 autores que en diferentes momentos han hablado de los problemas sociales de sus países a través de la novela negra. TV UNAM presentará el documental Latin Noir de Andreas Apostolidis. Esta producción internacional plantea cómo 5 escritores han utilizado la novela negra para hablar de los problemas sociales en sus países. Todos los autores, por lo menos los 5 que ha escogido para los países, Padura de Cuba, Luis Sepúlveda, desgraciadamente finado, de Chile, Paco Ignacio Taibo en México, Santiago Locayo de Perú, Clara Pinero de Argentina. Ve que estos tipos tienen algo como que mostrar que existe, ¿no? Que la literatura esta policíaca no es algo ligero, todo para pasar el tiempo. Es un género de veras basado en la realidad social de su país. Por eso entonces hizo su decisión de hacer este documental. Yo soy un cubano que yo nací en el año 56. A través de las voces de Leonardo Padura conoceremos el socialismo en Cuba. Del sistema socialista. Y cómo hacer novela policíaca en un país donde el hecho que... Paco Ignacio Taibo II plantea la corrupción que existe en México. Santiago Roncagliolo recuerda el terrorismo en Perú. Terror y pánico. Hace que esa sociedad... Claudia Piñeiro analiza la crisis económica en Argentina y Luis Sepúlveda habla sobre los exiliados y el retorno a Chile. Decidimos contar lo que el poder negaba. Para un público latinoamericano, mexicano si quieres, presentarle el hecho que este tipo de literatura existe y tiene mucho más fondo que uno crearía. Es una concientización de un público que lee que este género de latino, de policíaco latino, de referencia a América Latina, es algo muy válido, muy revelador de la realidad social de nuestro país. Es una revalorización por primera vez de ese movimiento de género policíaco latinoamericano que sirve para que autores como estos y otros, muchos más, no se podía entrar más de autores, lo utilizan con a fines sociales, ¿no? La novela negra no es un fenómeno aislado, es un espacio narrativo ideal que les permite la visión del sistema, la visión de las ciudades, la visión de la sociedad y sobre todo las raíces profundas de lo criminal. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, como ya lo había comentado en Marquesina Julio López ayer, México tiene presencia en la Berlinal 2022. 2 producciones son 100% nacionales y 4 películas se han hecho en coproducción con otros países. México, otro país. Manto de Gemas de Natalia López Gallardo, realizada entre México, Argentina y Estados Unidos, va a competir por el Oso de Oro, el máximo galardón del festival. La directora nos compartió un adelanto de la historia. Yo soy Natalia López y mi película se llama Manto de Gemas. Es una película que trata sobre el miedo de vivir en una sociedad donde no hay un proyecto en común, sobre un lugar donde la gente está un poco a la deriva, intentando salvar el propio pellejo. Y un concepto que ha resonado siempre desde que empecé a hacer la película ha sido la empatía o la falta de empatía, tal vez, que creo que es un valor del que se puede hablar mucho en nuestros tiempos, donde el individualismo es el rey. No es una película ni sobre el narcotráfico ni la violencia, ni intenta tampoco ser un ensayo social, político o económico de un tema que es sumamente complejo. Creo que es más bien una película que busca retratar una dimensión más psicológica
y tratar de sacar un poco a relucir una herida espiritual que yo creo que todos los mexicanos y las mexicanas tenemos después de tantos años de ir presenciando imágenes de tortura o caras de gente desaparecida o mapas de fosas. 3 mujeres son las protagonistas y de alguna manera mi intención desde el comienzo fue hacer como una especie de collage que retratara un universo. Las 3 mujeres podrían ser una sola, creo que son diferentes facetas de la misma persona. Un universo donde las personas pueden ser víctimas o victimarios, o las dos cosas, sin darse cuenta, sin estar muy conscientes de ello. Creo que hay muchas personas que hacen películas fantásticas. Tengo muchos amigos en el mundo que han hecho películas hermosísimas y no siempre construyen un buen camino para ellas. Entonces me siento muy, muy agradecida que esta película pueda estar en Berlín. No puedo pensar en un mejor lugar para compartirla, la verdad. Momento de hacer una muy breve pausa. Tenemos más información en Noticias 22. Ya volvemos. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad que tanto programas de televisión como de radio deben distinguir la información noticiosa de la opinión. Vamos al reporte. Los programas de radio y televisión tienen que distinguir claramente entre información y opinión ante las audiencias. Por unanimidad, la primera sala del máximo tribunal del país reiteró el criterio emitido el año pasado por la segunda sala, el cual señaló que se debe hacer esta distinción como estaba establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión antes de la reforma realizada en 2017. La resolución derivó del amparo tramitado por la organización Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos contra este y otros cambios en la ley por considerarlos regresivos para los derechos de las audiencias. De esta forma, resultará obligatorio para los concesionarios de radio y televisión aportar elementos objetivos que hagan identificable la distinción entre información y opinión o juicio de valor, como indicaron los magistrados en su fallo. Una vez notificada la sentencia, el Congreso de la Unión tendrá 60 días hábiles para derogar la reforma y restablecer las atribuciones que le fueron quitadas al IFT. Por su parte, y como era de esperarse, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión rechazó la sentencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia. Señalaron que dicha resolución se trata de una obligación imposible de cumplir en la práctica, pues se corre el riesgo inminente de que sean cancelados la mayor parte de los programas noticiosos. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, les informo que por el momento no voy a opinar al respecto. Mejor les platico que la Secretaría de Cultura invita a las ciudades mexicanas inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a presentar proyectos de conservación para que puedan obtener apoyos económicos y así destinarlos ya sea a la protección o a la recuperación de monumentos o edificaciones históricas. Las convocatorias ya están abiertas y estarán disponibles hasta el próximo 16 de febrero. México tiene 36 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para conservarlos es que se creó el programa de apoyo a las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial. La actual administración modificó la normatividad para ampliar el programa y garantizar que los recursos fueran destinados para la salvaguarda del patrimonio. El primer año apoyamos 25. El segundo año apoyamos 28. Este año esperamos apoyar una 30, más o menos. El procedimiento es que el recurso que disponemos lo distribuimos a los proyectos que están mejor fundados y que están mejor elaborados, que nos garantizan que van a ser intervenciones
especializadas muy bien hechas, que no van a afectar de una manera negativa el valor patrimonial de los inmuebles o de los espacios históricos con los que estamos tratando. El programa ha tenido más o menos un promedio de 25 millones de pesos al año, lo que nos da la posibilidad de haber apoyado estos proyectos. Este año tuvimos un incremento de cerca de 1 millón de pesos, con objeto de poder ampliar un poco más el apoyo. Se podrán meter solicitudes para el desarrollo de proyectos ejecutivos. De ser beneficiados, el gobierno federal pondrá hasta el 50% del monto total, el cual no deberá exceder 1 millón de pesos, y el gobierno municipal o estatal deberá aportar el otro 50%. Para proyectos de conservación de sitios y de inmuebles históricos, el gobierno federal otorgará hasta el 70% del monto total, el cual no deberá exceder 3.500.000 pesos, y el gobierno local aportar el 30% restante. Los interesados pueden pedir asesoría antes del 16 de febrero, fecha de cierre de la convocatoria. Los proyectos serán evaluados por representantes del INAH, el INVAL, la Secretaría de Cultura, especialistas de ICOMOS y restauradores. Lo que hicimos también desde el principio del programa fue establecer como una condicionante para poder canalizar recursos a la ciudad o al sitio, el que tuvieran elaborado y validado localmente en el marco de su legislación un plan de manejo y un plan de desarrollo urbano en donde estaban definidas las acciones que se tendrían que hacer para poder llevar a cabo una serie de actividades que vayan correspondiendo con un proceso de planeación y no que fueran ocurrencias del presidente municipal en turno, ¿no? La Secretaría de Cultura está en pláticas con la Secretaría de Hacienda para que el próximo año se amplíe el número de beneficiarios del programa y poder destinar recursos a inmuebles como los 14 conventos del siglo XVI que están a las faldas del Popocatépetl, que es la ruta de las misiones de la Sierra Gorda en Querétaro. Son 5 misiones de un altísimo valor cultural que no han recibido nunca un apoyo significativo, digámoslo así, del gobierno de México, y que se mantienen en base al trabajo de las comunidades. También queremos incorporar el itinerario del acueducto del Padre Tembleque, que es una maravilla. El sistema hidráulico que construyó este padre en el siglo XVI es una maravilla. Y involucra a 2 entidades federativas, involucra a 6 municipios en un trayecto de 42 kilómetros. Noticias 22, Alberto Aranda. El Teatro La Capilla ya encendió motores para este 2022 llevar a nuestros hogares las obras seleccionadas para el ciclo o por el ciclo Teatro de los Estados. Y poco a poco, en cuanto se pueda, en unos cuantos meses, cada uno de los montajes podrá verse también de manera presencial. Conozcamos un poquito más. El Teatro La Capilla arrancará sus actividades con el ciclo Teatro de los Estados. Está compuesto por las 5 obras ganadoras de la convocatoria del año 2021. Es una pequeña muestra, obviamente, porque hay muchísimo teatro que se produce a lo largo y ancho del país y buscamos en La Capilla hacer eco cada año de estas propuestas de los estados. Este fin de semana tocará turno a la obra que proviene del estado de Guerrero, llamada Flores Rojas, de José Uriel García, que habla efectivamente de la ruta de la amapola, donde vemos muchísimos niños de las comunidades de la sierra de Guerrero que están pues trabajando en estas cosas, y es una realidad social que pues es mejor desahogar, hablar de ella para intentar eventualmente erradicarla, porque pues taparnos los ojos sobre estas realidades sería lo peor.
La temporada lo conforma la obra Bubblegum de Deberto Pilo Galindo, que representa al estado de Coahuila, mientras que del estado de Michoacán se presentará la pieza Late, Adiós, Un Abrazo, y así como la pieza infantil Abuelito Pajarito, ambas de Manuel Barragán. Debido a que prevalece el alto contagio de COVID en la Ciudad de México, las obras se transmitirán primero de manera virtual y posteriormente, en el mes de marzo y abril, se presentarán en el Teatro La Capilla. Cada vez más vemos efectivamente una escritura que va hacia los problemas sociales que vive cada comunidad. Los creadores decían son obras que no deberían de existir, pero que existen porque es una necesidad finalmente para nosotros expresar esas problemáticas en cada una de las comunidades. Noticias 22, Óscar Cortés. El abuelo siempre se queda dormido, como por ejemplo ahorita. Regresamos con uno de los segmentos más gustados de Noticias 22 para cerrar con broche de oro la semana, mirando músicas, que además hoy va más allá de mirar músicas, con Juan Arturo Brennan y su súper invitada en un instante. Pues ya lo anticipaba Laura antes de la pausa, el momento más esperado de la semana, mirando músicas con el maestrísimo Juan Arturo Brennan, quien está de manteles largos celebrando a una gran agrupación. ¿Quién es su invitada? ¿De qué agrupación se trata? Vamos a descubrirlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. En efecto, hoy, como en algunas ocasiones, miramos danza en vez de mirar música. Y para ello, como bien lo dijo Rafa, aprovechamos una efeméride importante de un grupo artístico importante. Seguramente todos ustedes lo conocen por su nombre coloquial, Barro Rojo. El asunto es que si les dicen Barro Rojo piensan compañía de danza, pero hay algo más. Y para hablarnos de eso tengo a la invitada idónea para ello, Laura Rocha. Laura, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a todo el equipo de Canal 22. Lo primero que dije, Barro Rojo es una compañía de danza, pero tiene un nombre oficial, Barro Rojo Arte Escénico. ¿Nos explicas brevemente en 3 palabras qué implica que se llame arte escénico y no compañía de danza? Efectivamente, pues implica el que confluyen diferentes áreas artísticas, no solo la danza, que es obviamente nuestro principal objetivo, nuestra principal lenguaje, pero se integran diferentes áreas artísticas, desde la plástica, la plástica, la literatura, el cine, cualquier obra, cualquier disciplina artística, cualquier elemento que pueda contribuir a la realización y la creación de este proyecto artístico. Podríamos decir entonces que de alguna manera, sin ser limitante, tiende a lo que se conoce coloquialmente como danza-teatro y muchas otras cosas, ¿sí? Exacto, sí, se integran diferentes disciplinas artísticas. Lo importante es la temática más allá del lenguaje que podamos utilizar. Exacto, y a eso vamos ahora. Mencioné que hay una efeméride. La efeméride es que Barro Rojo Arte Escénico fue fundada en el año de 1982, originalmente bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Guerrero. 2 años después se trasladan acá, se independizan y ahora funcionan de otra manera. Laura Rocha, una pregunta. Todo el trabajo que he visto de Barro Rojo, no puedo presumir que lo he visto todo, pero el que he visto evade con mucha claridad el diseño coreográfico abstracto meramente de líneas. Siempre hay un tema, un asunto, un punto de vista. ¿Estoy en lo correcto? Claro. Para nosotros es fundamental el tema que vayamos a abordar y obviamente eso es lo que en donde todos los factores confluyen. Para nosotros es prioritario poder alzar la voz, hablar desde nuestro cuerpo, indagar en nuestro cuerpo y empezar a trabajar a partir de ello la temática que queremos abordar. No importa la disciplina, tanto de diferentes técnicas de movimiento y obviamente siempre con este enfoque social. Así han sido 40 años de estarnos echando el clavado a diferentes comunidades y regresar a nuestras raíces muchas de las veces. Ustedes verán, cuando vean Barro Rojo, les recomiendo que vean el trabajo de Barro Rojo, que se ve temas políticos, sociales, humanos, ideológicos importantes. Les voy a ofrecer ahora, como primer intermedio, digamos, del trabajo de Barro Rojo, un interesante collage que tiene imágenes de varios de sus trabajos en distintas épocas, de distintos montajes. Vamos a verlo.
bien, ahí tuvieron ustedes una pequeña pero polifacética muestra de los trabajos de Barro Rojo. Laura Rocha, 2 preguntas rápidas. ¿Cuántos años llevas tú de estos 40 en Barro Rojo? Yo llevo 28, 30 años aproximadamente y 32 y 28 de dirección, en la dirección artística. Esa era la otra pregunta. Laura Rocha es oficialmente la directora artística de Barro Rojo Arte Escénico. Por cierto, además de lo que nos va a contar ahora brevemente Laura Rocha, van ustedes a ver por ahí aparecer el dato completo del Facebook, la página Facebook de la compañía, para que se enteren a detalle de lo que le voy a preguntar a Laura. Laura, ¿qué va a hacer Barro Rojo brevemente este año para sus 40 años? Pues tenemos varias actividades. Iniciaremos tocando algunos foros, como son el Teatro Raúl Flores Canelo, el Teatro de la Danza y obviamente una función de gala en el Palacio de Bellas Artes, pero también para nosotros es fundamental regresar a las comunidades, regresar a los pueblos, a los espacios públicos, ¿no? Retomar eso que ha sido parte fundamental de la compañía Barro Rojo. Son 40 años trabajando en todo terreno, son 40 años que se dicen fáciles, pero ha sido un gran periodo de tiempo en donde mujeres y hombres han dado su creación, su trabajo, su compromiso, su disciplina, su vida para este proyecto. También tenemos la intención de realizar un libro de los 40 años, esperemos que se pueda concretar este año y si no el próximo, obras de estreno del coreógrafo, bailarín y maestro Roberto Solís, también de Miguel Gamero, repertorio, es importante para nosotros mantener la base de repertorio porque esto le da la oportunidad a los nuevos cuadros que están en formación, estas semillas que estamos trabajando, que puedan adquirir este lenguaje y que puedan acercarse a la estética y a la ideología de la compañía. Son varias actividades, esperemos realmente festejar, creemos que es una celebración no solo para Barro Rojo, sino para la danza en general. Es una celebración, 40 años, no es nada fácil. Así es. Laura, mencionaste algo que yo ya estaba preparado para preguntarte, lo retomo. Cuéntanos, además de los teatros convencionales, van ustedes a bailar a calles, a plazas, a parques, a gimnasios, a salones de usos múltiples en las comunidades. Evidentemente ahí la relación con el público es distinta. El público de estos espacios alternativos, que evidentemente está mucho más cercano físicamente, se acerca en lo emocional a la propuesta que les hace Barro Rojo de estas coreografías que tratan de los temas, seguro, de esas comunidades? Casi siempre sí tenemos una buena respuesta. Hay este diálogo constante de miradas, de encuentros, incluso ahora es más difícil porque no podemos tocarlos, pero regularmente nosotros tenemos este contacto también constantemente y efectivamente yo creo que los temas les son afines porque son temas de nosotros, lo que vivimos, lo que realmente nos preocupa, lo que nos duele, pero también lo que nos hace gozar. Hemos sobrevivido a dos sismos y a una pandemia. Y aún así, sí quiero enfatizar que son 40 años de labor escénica ininterrumpida. No hemos parado, la marcha sigue trabajando. Para mí siempre les digo a los compañeros de la agrupación, el mejor momento de Barro Rojo es este presente. Son estos compañeros que tienen la confianza y la credibilidad de seguir construyendo a partir de del lenguaje escénico. Muy bien, pues si bien ya lo dijo Laura Rocha con claridad, yo lo quiero enfatizar de una manera más precisa a través de una invitación a que estén pendientes, a través sobre todo de la página de Facebook, cuyas letras aparecerán, si no es que han aparecido ya, para que se enteren específicamente de las actividades. ¿Por qué? Porque como ya lo dijo Laura, yo lo quiero, insisto, repetir, lo que baila y lo que hace de teatro, lo que hace de multidisciplina, porque eso es finalmente Barro Rojo Arte Escénico, se refiere siempre a temas que nos importan, a los asuntos de la condición humana, de la naturaleza humana, que son importantes, y eso es lo que ha distinguido siempre a Barro Rojo. Laura, para concluir, una pregunta que se me ocurre de pronto. Muchas compañías de arte escénico, total o solamente de danza, se han metido muchísimo en los últimos años porque ahí está con la tecnología. Todo tipo de tecnología. ¿Cuál es la actitud de Barro Rojo al respecto? Obviamente también desde hace muchos años veníamos trabajando con un equipo que maneja las redes, maneja esta tecnología, pero pues por supuesto a raíz de la pandemia es
esta herramienta llegó para quedarse y no podemos dejarla atrás. Tenemos que trabajar en ello. Estamos trabajando algunos videos que queremos compartir también, ver de qué otra manera podemos acercarnos a esta creación, y pues es algo fundamental en estos momentos. Yo me refiero también a que seguramente aplican algunas cosas tecnológicas en escena, en las coreografías, en las piezas teatrales. Cuando tenemos el presupuesto para ello, claro que sí, ¿no? Pero regularmente eso a veces es difícil, pues, ¿no? Porque sí se requiere. En este momento no contamos con ningún apoyo, pero eso tampoco ha parado el trabajo. Y bueno, pues seguimos pugnando. A veces nos toca, a veces no. Pero lo que sí es seguro es este trabajo constante y esta posibilidad de darle continuidad a este proyecto, sea la gente que esté al frente del mismo. Dicho de otra manera, lo que Laura nos acaba de decir es que sí, los peroles y los alambres y los gadgets son importantes, pero cuestan, y esto enfatiza un hecho muy importante. Barro Rojo, desde que dejó de pertenecer a la égida de la Universidad Autónoma de Guerrero, es una compañía independiente. Laura, te agradezco muchísimo, Laura Rocha, que hayas estado esta noche aquí como directora general de Barro Rojo Arte Escénico. Mil gracias, mucha suerte con este efemérides. Muchas gracias por el espacio, y les estaremos informando de las actividades que vayamos realizando. Gracias, un abrazo. Te lo agradecemos realmente de manera profunda. Y para ustedes, lo evidente, concluir con el trabajo de Barro Rojo. Vamos a ver y escuchar un fragmento de la coreografía Travesías, que es una obra colectiva de Laura Rocha, Francisco Illescas y Miguel Gamero. Travesías. Gracias, Laura, gracias a todos ustedes. Miramos Músicas el próximo viernes. Chao. Hasta luego, un abrazo.